Muy buenas gente y sed bienvenidos y bienvenidas al Club de las Tormentas. Hoy vamos a ver toda la historia del Lord Legislador. Dado que hay muchas cosas de este personaje que se nos desvelan en el segundo y tercer libro de la Primera Era, este vídeo contendrá spoilers de toda la primera trilogía de Nacidos de la Bruma. Dicho esto, empecemos con la historia. Para saber cómo llegó a ser la Alaska del Infinito, debemos conocer primero el contexto. Nos situamos en la era clásica de Scadrial, unos 1000 años antes de los hechos narrados en el Imperio Final. Alendi era el hijo del herrero de un pequeño pueblo que se había visto obligado a mudarse a la gran ciudad-estado de Clenium, posiblemente la más grande de Scadrial en aquel entonces. Allí conoció a Quan, un forjamundos, los filósofos y líderes del pueblo de Terris, y Alendi se convirtió en su ayudante. Durante el tiempo que ambos pasaron juntos, Quan se dio cuenta de que Alendi encajaba con lo descrito en las profecías terrisanas. Él tenía que ser el héroe de las eras, aquel que estaba destinado a salvar el mundo. Gracias a esta interpretación de la profecía, que terminó siendo respaldada por todos los otros forjamundos, Alendi, quien había nacido como hijo de un herrero, fue creciendo en estatus social hasta terminar casándose con la hija del rey de Clenium, para terminar siendo él mismo el propio rey. Por la creciente amenaza que suponía la profundidad, un mal desconocido que se presentaba en forma de unas brumas que traían muerte y sufrimiento a quienes alcanzaban, Alendi decidió anexionar varios reinos a Clenium, ya fuera de forma política o militar, creando así el reino más grande de Scadrial. Pasados unos años, los forjamundos decidieron que había llegado la hora de que Alendi viajara al Pozo de la Ascensión y liberara el poder que allí se albergaba para derrotar a la profundidad de una vez por todas. Aún así, Quan se dio cuenta de que algo había cambiado con la profecía. Había cosas que no cuadraban con las que él recordaba, y creyó que no era buena idea que Alendi fuera allí a liberar el poder. Quan tenía toda la razón del mundo en dudar, pues la Esquirla Ruina había manipulado su mente cobre para que la profecía dijera que el poder del Pozo de la Ascensión debía ser liberado, cuando en realidad era todo lo contrario, ya que este poder actuaba como cárcel de la Esquirla, y de ser liberado, Ruina sería liberado también. Aún así, no hicieron caso a Quan, y Alendi partió hacia Terris, donde se encontraba el pozo. Llegados aquí, debemos introducir nuestro siguiente personaje, Rashek. Él era un terrisano feruquimista que llevaba una vida bastante simple. Se dedicaba al trabajo de campo y en sus ratos libres disfrutaba de su hobby, la música, tocando su flauta de madera. Sí, sé lo que estáis pensando. Yo también creo que esta flauta puede ser la misma que hemos visto hoy, pero cuando se lo han preguntado a Sanderson, él ha contestado con un rafo. Sea como sea, volvamos a la historia. Rashek formaba parte de un grupo de terrisanos que no se conformaban con una vida humilde y que creían que los poderes de la feruquimia tenían que ser usados con fines más importantes, y no solamente para trabajar la tierra o estudiar filosofía. Y esta oportunidad de hacer algo más importante llegó cuando el elegido para ser el héroe de las eras, Alendi, llegó a Terris buscando un grupo de porteadores que lo acompañara en su travesía al Pozo de la Ascensión. Rashek fue designado como líder de este grupo, sin que Alendi supiera que Quan, sospechando que la profecía había sido modificada, le dijo a Rashek que debía impedir bajo cualquier circunstancia que Alendi liberara el poder del Pozo de la Ascensión. No fue muy complicado convencer a Rashek de que impidiera que Alendi consiguiera su objetivo, pues ya hacía tiempo que sentía animadversión por la gente de Clenium, y el hecho de que el héroe de las leyendas de su propia tierra fuera alguien de ese reino había sido la gota que colmó el vaso. Durante el trayecto, Rashek intentó desviarse en varias ocasiones, pero Alendi era un brumoso, un buscador para ser exactos, y podía sentir los pulsos alománticos que enviaba al pozo, por lo que sabía la dirección correcta. Viendo que estaban a punto de llegar y que no había otra salida, Rashek asesinó a Alendi, y fue él quien finalmente llegó al pozo, pero en lugar de liberar el poder, lo tomó para él, ascendió y tocó por un tiempo el poder de la Esquirla de conservación. En aquel momento, Rashek tuvo el poder de un dios, pero su mente seguía siendo la de un humano, por lo que no supo cómo usarlo correctamente. En su intento de derrotar a la profundidad, acercó el planeta al Sol intentando quemar las brumas, pero esto hizo que subiera mucho la temperatura,
Para contrarrestarlo, creó los volcanes, que cubrirían el cielo de ceniza, haciendo que la temperatura bajara y volviera a equilibrarse. Pero los problemas seguían. La vegetación no podía sobrevivir sin la luz del sol, por lo que tuvo que modificarla. Y los humanos no podían vivir en esas condiciones, así que Rashek los modificó también, aprovechando para separarlos en dos razas: los nobles, más altos e inteligentes, y los Ska, más bajos y fáciles de manipular. Sabiendo que en un futuro el pozo volvería a llenarse de poder, Rashek allanó las montañas de Terris y allí, alrededor del pozo, construyó la capital de su nuevo imperio, Luthadel. Para no levantar sospechas, irguió unas montañas más al norte y llamó Terris a ese lugar, como si del Terris original se tratase. Mientras tenía el poder, Rashek obtuvo todo el conocimiento de las tres artes metálicas y se convirtió en, que sepamos hasta ahora, el único feruquimista nacido de la bruma que haya existido jamás. Es curioso, porque no lo hizo quemando ninguna de las pepitas del Erasium que se encontraban en el pozo, sino que simplemente se modificó a sí mismo usando el poder de la ascensión. Sabiendo que un feruquimista que se tomara una de esas pepitas podría llegar a suponer un desafío para él, les propuso un trato a todos los otros terrisanos que lo acompañaban en la expedición. Les otorgaría la inmortalidad a cambio de que renunciaran a sus habilidades y a su humanidad. Ellos aceptaron, y fue así como Rashek, valiéndose de sus nuevos conocimientos sobre la hemalurgia, creó a los Kandra, la primera generación. Los otros feruquimistas de Terris no corrieron la misma suerte, pues a ellos los convirtió todos en espectros de la bruma. Desgraciadamente para Rashek, no tuvo en cuenta que había terrisanos que, aunque no fueran feruquimistas, tenían los genes para poder serlo, haciendo que alguno de sus descendientes pudieran hacer con los poderes. Fue por eso que la feruquimia no se extinguió. Usando también el conocimiento de la malurgia, Rashek creó dos nuevos tipos de seres, los inquisidores y los kolos. Al final, el poder del pozo de la ascensión se le terminó, pues aunque a ojos de un humano pareciera infinito, este no era más que una diminuta fracción de todo el poder de conservación. Cuando Rashek volvió del pozo de la ascensión, se hizo pasar por Alendi y dijo que había conseguido derrotar a la profundidad. Convenció a 10 monarcas de varios reinos de Scadrial para que le dieran su apoyo, y él los recompensó entregándoles perlas del Erasium, permitiendo que se convirtieran en nacidos de la bruma. Aún sin tener ya el poder de un dios, Rashek seguía siendo el ser más poderoso de todo Scadrial, lógicamente sin contar a conservación y a ruina, por lo que subyugó a todos los otros reinos que no lo habían apoyado, fundando el que desde entonces sería conocido como el Imperio Final. Y, a partir de ese momento, todos sus habitantes se referirían a Rashek como el Lord Legislador. Gracias a la composición, que es la habilidad que sale de combinar alomancia y feruquimia, el Lord Legislador era funcionalmente inmortal, ya que tenía reservas de juventud infinitas y aparte podía sanar cualquier herida. En el Imperio Final se suprimió cualquier libertad, de opinión o ideológica, y todo disidente, incluso aunque fuera un noble, era ejecutado. Se prohibieron todas las religiones y solo se permitía estudiar y profesar la del Ministerio del Acero. El Lord Legislador alteró o eliminó todos los documentos históricos para evitar que nadie pudiera conocer la verdad de lo ocurrido en el Pozo de la Ascensión. Todos, excepto el diario de Alendi, el cual guardó en su palacio, sin saber que este documento supondría su fin. Pero su tiranía no quedó solo en la parte ideológica. La sociedad estaba dividida en dos castas, los Ska y los nobles. Estos últimos eran los descendientes de los 10 primeros reyes que le habían apoyado, y como tal, algunos de ellos eran alománticos. Los nobles tenían derecho a tomar a cualquier Ska, incluso en contra de su voluntad, pero con una única condición. Después de hacerlo, si la Ska era una mujer, debían asesinarla para evitar que pudiera quedar embarazada y dar a luz a un posible Ska alomántico. Una región donde aplicó unos controles más severos sobre la natalidad fue en Terris, ya que se había dado cuenta de que seguían naciendo feruquimistas por culpa de los genes recesivos. Lo que decidió hacer el Lord Legislador fue castrar a todos los terrisanos, excepto algunos contados que formaban parte de su programa de reproducción, que le permitía tener un control sobre su población y sus posibles feruquimistas.
Esta tiranía llevó a varios intentos de derrocar el Imperio Final, pero durante un milenio el emperador sobrevivió a varias rebeliones e intentos de asesinato. Una vez incluso incendiaron una posada donde él pasaba la noche. El Lord Legislador salió siendo apenas un esqueleto y en cuestión de segundos se regeneró por completo. La última rebelión contra él ocurrió unos 1000 años después de su ascenso, liderada por el nacido de la bruma Kelsier y su banda. El Lord Legislador acabó con Kelsier, y cuando parecía que Vin, una miembro de la banda, iba a sufrir el mismo destino, ella quemó Malatium, que por aquel entonces era un metal desconocido al que se le refería como el 11º metal, pues se creía que solo existían 10. Gracias a este metal, Vin pudo ver una imagen del pasado del Lord Legislador, y habiendo leído el diario de Alendi, se dio cuenta de que el hombre que tenía ante sus ojos no era el propio Alendi, sino que en realidad se trataba de Rashek, su porteador, un terrisano, un feruquimista. Entonces todo cobró sentido. Vin supo de alguna forma que la inmortalidad del Lord Legislador estaba relacionada con el hecho de que fuera feruquimista. Entonces, dado que durante el combate Vin había perdido el pendiente y con él la influencia de ruina sobre ella, las brumas, que eran de conservación, inundaron su cuerpo, rellenando sus reservas de metal y permitiéndole usar los poderes alománticos a un nuevo nivel de fuerza. Con un tirón de hierro, Vin consiguió arrebatarle los brazales de Atium al Lord Legislador, algo que hubiera sido imposible si no estuviera potenciada por las brumas. Al perder sus brazales, el Lord Legislador perdió su capacidad de mantener su juventud eterna, por lo que en pocos segundos empezó a envejecer, y Vin terminó atravesándolo con una lanza de madera, poniendo fin a su vida, acabando así con el Imperio Final, pero sin saber que ahora tendrían que enfrentarse a un mal aún mayor: ruina. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, el truco es no dejar nunca de buscar. Siempre hay otro secreto.